Vamos a inclinar nuestros rostros por un momento. Padre, te pedimos que seas tú quien nos hable, quien nos enseñe, Padre Yahweh, tu palabra. Que hables a la vida y al corazón de cada uno de nosotros. Que verdaderamente podamos entender, Padre Yahweh, el significado de esta fiesta. Que si bien siempre hemos entendido, Padre Yahweh, que es un día para arreglar nuestras vidas delante de ti, que lo traigas a memoria. Que no dejes que pase este tiempo, esta festividad, sin poder arreglar nuestras vidas delante de ti, como dice en el libro de Isaías. Ven, vengamos y discutamos. Tú nos hablas, Padre Yahweh, arreglar nuestras vidas delante de ti. Porque aún tu palabra dice que si aún no perdonamos a aquellos que nos han ofendido, tú tampoco nos perdonarás. Ayúdanos a ser un pueblo, Padre Yahweh, que recibe de tu perdón, porque hemos perdonado, porque hemos dejado, Padre Yahweh, nuestro odio, nuestro rencor y tantas cosas que a veces cargamos en nuestros corazones y que no es otra cosa más que orgullo el no reconocer nuestras fallas, nuestros errores. Aparta, Padre Yahweh, de nosotros, de cada uno de nosotros, el mayor obstáculo, que es el poder reconocer nuestras fallas. Tu palabra dice que tú eres quien escudriña y da a cada uno, Padre Yahweh, según sus obras. Que tú eres quien escudriña nuestros corazones. Que al estar delante de ti, si estás escudriñando nuestros corazones y trayendo revelación a nosotros mismos, las áreas que debemos de arreglar, las áreas que debemos de corregir, para que ciertamente, Padre Yahweh, podamos ser un pueblo apartado, un pueblo consagrado. Ayúdanos a poder entender el significado de esta fiesta, de esta festividad de Yom Kippur, a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vamos al libro de Levítico capítulo 23. Y dice versículo 23, dice: continuó Yahweh hablando a Moisés y le dijo: habla y di a los hijos de Israel, en el mes séptimo, el primer día les será el día de reposo memorial de sonar las trompetas, les será convocación santa. No harán ningún tipo de trabajo laboral, se presentarán a Yahweh ofrenda en sacrificio. De nuevo habló Yahweh a Moisés y le dijo: habla y di a los hijos de Israel, en el día de la expiación, dice, el día de expiación será el 10º de este mes séptimo. Será para ustedes convocación santa, se humillarán a sí mismos y presentarán a Yahweh ofrenda. En ese día no harán ningún tipo de trabajo porque es un día de perdón, es un día de expiación por ustedes ante Yahweh su Elohim, por lo cual será excluida de entre el pueblo cualquier persona que no humille su alma en ese día. Dice, y cualquier persona que no haga, dice, cualquier persona que haga algún tipo de trabajo, dice, tal persona será excluida de entre el pueblo. Dice, no harán trabajo alguno, estatuto permanente a través de sus generaciones, donde quiera que habiten. Dice, es para ustedes sábado, de sábado se le conoce como un Shabbatón, un Shabbatón. Dice, se humillarán a sí mismos, dice, en el 9º día del mes por la tarde, entre las 2 tardes, observarán sus días de reposo, desde la tarde hasta la otra tarde. Dice, siguió Yahweh hablando a Moisés y le dijo, hable y di a los hijos de Israel, el mes 15 de este mes, habla ya la festividad de Sukkot, de tabernáculos, pero la ordenanza para todos y cada uno de nosotros, di conmigo, ¿cuándo empieza el ayuno? El ayuno empieza del viernes, del día 15 a la puesta del sol, al día 16 de la puesta del sol. Vuelvo a repetirlo, para las personas que están tomando algún tipo de medicamento, hay diferentes tipos de ayunos que tú y yo podemos hacer. Di conmigo, antes que cualquier cosa, a lo que Yahweh le interesa es la salud y es la vida del ser humano. ¿Cuánto lo entendemos? No podemos poner en riesgo o de antemano la salud propia si una persona está tomando medicamentos y decir, bueno, yo voy a ayunar a la medida que se pueda ayunar, a la medida que se puede ayunar, o cada uno de nosotros conoce nuestra condición y nuestro corazón de quién, delante de Yahweh. Por alguna situación no se puede, bueno, ¿qué es la mejor manera de poderlo hacer? A la medida, hay tantas cosas que a veces podemos abstenernos, pero es el de privarnos. ¿Sabes qué es lo más importante? Que tú y yo mantengamos un tiempo de oración,
delante de la presencia del Padre, donde dice la palabra, dice que es un día para humillar nuestros cuerpos y nuestras propias vidas. ¿Cuánto lo entendemos? El punto principal es que tú y yo podemos humillarnos de tal manera que tú y yo podamos venir a un quebranto delante de la presencia de Yahweh, donde tú y yo podamos hacer una retroinspección cada uno de nosotros y mirar cómo está nuestro corazón delante de Él. ¿Cuánto lo entendemos? Si bien todos los días de Yom Kippur son todos los días, hay personas que podrían decir, bueno, pastor, pero Yom Kippur, dice la palabra que fiel abogado, sumo sacerdote tenemos delante de nuestro Padre, que podemos pedir perdón cualquier día. Y sabes, esa es una realidad. Cualquier día, voltea con la persona que está a tu lado, dile, es Yom Kippur. Pero sabes, Yom Kippur nos enseña que es en el tiempo cuando Él dice la misma palabra, dice que todos nosotros seríamos juzgados por nuestras obras, por nuestras acciones. Y uno de los pensamientos que muchas veces se tiene, se le conoce como la palabra Bema, como un día de juicio para todo el pueblo, que ese se piensa o se cree. Recordemos que todo es, di conmigo, es un ensayo, es una mikra. Y es un tiempo en el que muchos creen, y te estoy hablando del pueblo judío, que las puertas del cielo son abiertas ese día, pero ese es el único día donde, si bien Satanás es el príncipe, la potestad de este mundo y de este aire, y él es el quien gobierna y él es el que opera en medio de este mundo, el único día en el que él no puede tocar la vida de una persona es precisamente el día de Yom Kippur, cuando ellos piensan. Por eso es un tiempo donde tú y yo oramos, donde tú y yo clamamos y le pedimos al Padre delante de su presencia. ¿Cuánto lo entendemos? Pero sabes que también nos enseña, que dice la palabra, ellos piensan que también será un tiempo en el que las puertas del cielo también serán cerradas. Sabes, el tiempo para que tú y yo podamos volver en un teshuvah, en un arrepentimiento, voltea con la persona que está a tu lado y dile, es hoy. ¿Cuánto lo entendemos? Ese es el día, la oportunidad que el Padre nos da de arreglar nuestras vidas, nuestra condición delante de Él, de ponernos a cuenta delante de Él. Porque es un tiempo de esta festividad, es un tiempo en el que el Padre nos llama. Sabes, di conmigo, los tiempos y los sazones del Padre son perfectos. Dice la palabra, dice que todo en este mundo tiene su tiempo. Y el día en el que el Padre nos llama para arreglar nuestras vidas delante de Él, voltea con la persona que está a tu lado y dile, es este tiempo de Yom Kippur en el que tú y yo podemos arreglar nuestras vidas y nuestra condición delante de Él. ¿Sabes? Porque ese es un tiempo, es un ensayo. Si bien todos los días puedes decir son tiempos de Yom Kippur, ¿sabes? Una vez se le preguntó, no sé si ya lo he compartido con ustedes, pero una vez le preguntaron a un rabino, y le preguntaron, hablando de este día de Yom Kippur, y le dijeron, bueno, y él decía, dice, sería tan bueno para el ser humano, para la persona, saber cuándo habrá de morir, porque ese es el día en el que esa persona puede arreglar su vida delante de Él. Si cada uno de supiéramos que el tiempo de nuestra partida está cerca, ¿cómo tú y yo viviríamos la vida en esta hora? Sabes, hay tantas cosas que dejamos de pasar porque estamos tan enfocados muchas veces en las cosas que nos hicieron, en las cosas que nos ofendieron, y no hemos aprendido a vivir una vida en abundancia como el Padre desea. Porque muchas veces vivimos tan enfocados y tan encerrados en nuestras heridas, en nuestra falta de perdón, en nuestras acciones, en lo que tal persona me hizo, y a veces giramos todo nuestro mundo alrededor de esa circunstancia y no hemos aprendido a olvidar para que tú y yo podamos vivir. Porque hasta que tú y yo no olvidemos, hasta que una persona no pueda perdonar, esa persona no puede vivir una vida que el Padre le haya llamado para que viva. ¿Cuánto lo entendemos? Sabes, las heridas, los rencores, la falta de perdón son ataduras que muchas veces tú y yo, cada uno de nosotros traemos, que no nos permiten poder seguir y continuar hacia las cosas que Yahweh tiene hacia adelante por nuestras vidas. Por eso dice la palabra, dice que tengamos cuidado que ninguna raíz de amargura haya entre nosotros, entre el pueblo. No solamente porque con esa herida nos herimos a nosotros mismos, sino que también herimos y ofendemos a aquellos que se encuentran alrededor de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Sabes, la falta de perdón es una atadura que nos paraliza,
y no nos deja continuar y avanzar hacia las cosas que Yahweh tiene hacia adelante. Porque hasta que no aprendamos a perdonar, a olvidar, no podremos vivir una vida como Yahweh desea. ¿Sabes? Se le preguntaba a esta persona y decía, bueno, ¿y cuándo es el tiempo cuando vamos a morir? ¿Quién sabe cuál es el tiempo de su partida? Nadie. Por lo tanto, ¿qué es lo que tú y yo debemos de hacer cada día? Pedir perdón a Yahweh por nuestros pecados, por nuestras acciones cada día antes de dormirnos. Porque nadie de nosotros sabe y conoce si el día de mañana nos levantaremos. Pero qué importante es poder presentar nuestros corazones delante de Él cada día delante de nuestro Padre y pedirle perdón por nuestros pecados. ¿Sabes? Dice la palabra, dice que tú y yo pecamos de muchas maneras, deliberada o indeliberadamente. A veces pecamos sabiendo que hemos pecado y a veces pecamos sin saber que lo hemos hecho. A veces una palabra, una acción, una actitud o un no saludar a una persona, ¿sabes que eso puede herir, ofender a otros? El que tal vez tú quieras saludar y por un u otro motivo la persona no se dio cuenta. ¿Y qué es lo que dice una persona cuando está tan herida? No me quiso saludar. Y Pablo dice que ofendemos en muchas y de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque una acción, tal vez que para nosotros no haya sido para tanto, para otra persona sí lo haya sido. Por eso lo importante de muchas veces de arreglar nuestras vidas delante de ¿quién? Delante de nuestro Padre, decirle, Padre, perdónanos por aquellos pecados que nos son ocultos y aún aquellos pecados que nos son revelados. De poder tener ese corazón delante del Padre, de poder reconocer. ¿Sabes cuál es el mayor obstáculo en la vida del ser humano? Reconocer sus fallas y sus errores. Mientras una persona no aprenda a reconocer sus fallas, sus errores, es una persona que no podrá arreglar su vida delante del Padre. Porque no lo dejará reconocer su falta, su pecado. Dice la misma palabra, dice que vengamos delante de Él y confesemos nuestros pecados porque Él es fiel y justo. ¿Para quién? Para perdonarnos. Sabes, Él es nuestro gran y sumo sacerdote. Él es Yeshua, nuestro fiel y gran sumo sacerdote, que está sentado, ¿quién? A la diestra del Padre, en el cual dice la palabra, dice que Él intercede diariamente por todos nosotros. Pero sabes, no hay pecado que pueda ser perdonado. Di conmigo, el único pecado que puede ser perdonado es aquel que se confiesa. Porque dice la palabra, dice, porque si confesamos nuestros pecados, no dice si pienso en mi pecado, es si confesamos. ¿Qué significa confesar? Declarar y poner delante del Padre nuestro pecado, nuestra falta, delante de quién, delante de Él. Porque muchas veces decimos, cada quien se conoce, ¿verdad? ¿Sí o no? Y sabemos de qué pie cojeamos muchas veces. Y sabemos muchas veces cuál es nuestro pecado. Pero muchas veces no lo declaramos y no lo confesamos. Porque a veces se nos es más fácil poder decir, Padre, perdónanos. ¿Pero por qué? Perdóname porque hablé mal de mi vecino, hablé mal de esta persona, le di un falso testimonio delante de una vida persona, etcétera, etcétera, porque ofendí de una manera, porque golpeé a mi esposa, porque golpeé a mi esposo, yo no sé, ¿verdad? O diferentes circunstancias que puede haber, pero que es confesar nuestro pecado delante de ¿quién? Delante de Yahweh. Porque una vez que ese pecado es confesado, ese pecado puede ser perdonado. Mientras no se confiesa, el pecado sigue siendo incubado, ¿dónde? En nuestras vidas y en nuestros corazones. Por eso la misma palabra Yeshua decía, dice, porque aquel que mira a la mujer de su prójimo, dice, ya pecó. ¿Por qué? Porque ya vio, ya codició. ¿Qué es lo que pasó con la vida de David? Todo comenzó con ¿quién? Con una mirada a la mujer de Urías Eteo. Tan diferente yo no se hubiera sido de decirle, Padre, perdóname
¿Por qué he puesto los ojos en la mujer en la que no debería? Porque es mujer de alguien más, yo no sé, etcétera, etcétera. Porque dice la palabra, dice no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y es que es confesarlo, es declararlo delante de alguien más. Dice, no robarás, no darás falso testimonio, etcétera, etcétera. Y esto es lo que nos impide muchas veces poder reconocer nuestras fallas y nuestros errores. ¿Sabes? Parte de este tiempo, de este Shabbat, se le conoce como Shabbat Shubam, que es un tiempo de retorno. Antes, es un Shabbat de retorno antes de entrar a este tiempo de Yom Kippur. Y precisamente esta parashá que tú y yo vemos o que estudiamos durante esta semana se alinea muy perfectamente a este tiempo de Shabbat, porque nos habla de un Shabbat, di conmigo, de retorno. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, este Shabbat es un tiempo en el que el Padre nos llama a retornar, a volver, a retornar, de volver a sus caminos. Y tanto en el libro de Oseas, tanto como en el libro de Joel, como en el libro de Miqueas, nos habla de eso, de un volver a quién. ¿A dónde tú y yo tenemos que volver? Di conmigo, volver a Él. Volver a nuestro Elohim es arrepentirse o de tener un teshuvah, un retorno. Sabes, la palabra teshuvah es muy diferente a la palabra que tú y yo conocíamos de la palabra griega. La palabra griega para arrepentirse o para un retorno, un teshuvah, se le conoce como metanoia, creo que es la palabra correcta. Metanoia, que significa arrepentimiento. La palabra arrepentimiento del griego proviene de metanoia, que significa un cambio de ¿qué? De mente. Pero tú y yo no estamos teniendo un cambio de mente, tú y yo no estamos retornando, tú y yo no estamos regresando de una doctrina o de una enseñanza simplemente, sino que estamos retornando. No estamos pensando, nadie de nosotros ha dicho, bueno, voy a retornar de la enseñanza, de la doctrina que recibimos, ¿dónde? En medio de este mundo. Porque de eso también tenemos que salir. Dice la misma palabra en el libro de Revelaciones, dice, sal de ahí, sal de Babilonia, que pueblo mío. Nos habla de volver, de tener un retorno. No es solamente que tú y yo estamos regresando de una manera en nuestro intelecto, sino que completamente estamos volviendo y estamos retornando a los senderos, a los caminos antiguos, donde dice la misma palabra, dice, parar por los caminos antiguos. Dice, preguntar cuáles son esas sendas, dice, y entonces hallarán descanso. ¿Para quién? Para vuestras almas. No es solamente un pensar, no lo estamos pensando, sino que completamente estamos retornando. Recordábamos que la palabra teshuvah proviene de la palabra que retornar, volver. ¿A dónde tú y yo tenemos que volver? La palabra lo dice. ¿De dónde fuimos sacados? Fuimos esparcidos entre todas las naciones, de donde por medio de la palabra que se le dio a Abraham, dice que sería una gran multitud de naciones, una gran multitud de pueblos, de donde ellos salieron y se fueron y se paganizaron entre todas las naciones. Y por medio de ese exilio, de esa diáspora, Efraín se multiplicó por todos lugares. Y la palabra dice que tenemos que volver, que tenemos que retornar. Y eso es precisamente lo que tú y yo estamos haciendo en esa hora. Estamos volviendo, estamos retornando a los caminos, a los senderos antiguos, di conmigo, para que podamos hallar reposo y descanso para nuestras almas. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cuántos de nosotros realmente, y hablando lo que es restauración, sin entrar en otro tipo de conceptos, de regresar completamente a los senderos, a los caminos antiguos, hemos podido encontrar reposo y descanso para nuestras almas, aún en medio de tanto conflicto y en medio de tanto problema? Porque ¿quién es el que lo hace? Es Él. Donde podemos estar confiados y seguros de que Él está con nosotros en todo tiempo. Pero es volver a los caminos, volver a los senderos antiguos. Sabes, en el libro de Deuteronomio, Moisés alentaba a todo el pueblo de Israel que Elohim iría delante de ellos y derrotaría a sus enemigos. Y sabemos que el pecado y la muerte son los últimos enemigos que Yeshua derrotará en el final de su venida, en el tiempo del milenio. Pero en este tiempo
Se supone que Israel retornaría, se supone que Israel volvería, aún antes de que las cosas sean restauradas. Vamos al libro de Oseas. Una de las cosas que tú y yo podemos encontrar en este libro de Oseas, estoy en Joel, Oseas capítulo 14, y vamos a guardar lugar ahí. Oseas capítulo 14, hace un llamado al pueblo de regresar, de retornar, de volver, perdón, Elohim, de poner su confianza. El profeta se está hablando de volver, de retornar, de poner su confianza en Elohim. No en los aliados poderosos, no en caballos, no en ídolos. Sabes, una de las cosas que Israel esperaba es que Asiria, fuera su mano fuerte, que fuera su salvador. Pero una de las cosas que Israel no entendió es que Asiria los tomó presos, los llevó en un exilio, se fueron paganizados entre todas las naciones. Y sabes, Asiria se volvió en contra de ellos. Terminaron por ser capturados. Y Oseas les recuerda que no podrían confiar en poner su confianza, en poner su aliado en el ejército, en los caballos, en la gente poderosa. La confianza, di conmigo, debe de estar puesta en Yahweh. Sabes, uno de los errores que este pueblo había cometido es que ellos esperaban que Asiria iba a ser su mano fuerte, Asiria iba a ser el salvador de ellos. Pero no se dieron cuenta que Asiria se volvió en contra de ellos y Asiria los tomó presos, los tomó cautivos. Dice la misma palabra, dice: maldito es el hombre quien confía en quién, en el hombre. Pero bienaventurado es el hombre cuya confianza es quién, es Yahweh. Sabes, nuestra confianza no debe de estar puesta en el sistema de este mundo, en las cosas que pasan a nuestro alrededor, en la gente que te puede echar la mano, en la gente que te pueda sustentar, en la gente que te puede echar el hombro si tú quieres. Nuestra confianza debe depender y debe de estar totalmente puesta en ¿quién? En Yahweh. Israel pensó que Asiria iba a ser su salvador, mas no lo fue. Fueron tomados cautivos. Y la palabra toma muy en serio todas estas cosas, y Oseas les habla de que recuerden, de que vuelvan a tener un retorno, de que vuelvan de sus caminos. Sus enemigos, y vemos que Asiria se volvió en contra de ellos, terminaron por ser capturados. Estoy haciendo un breve repaso. Y les recuerda que no podían confiar en sus aliados, sus ejércitos, sus caballos poderosos, sino que la confianza debería de estar puesta totalmente en Yahweh. Vemos que Elohim promete quitar su ira y promete ser como el rocío para Israel. Y vemos cómo ahora Israel está siendo, ¿sabes una de las cosas? Israel en esta hora o en este tiempo, di conmigo, está siendo restaurado. Y esto nos habla de un regreso, de un exilio donde Israel había andado. Y Él es el fin de todo la adoración a los ídolos, y a la medida que vamos saliendo, sabes, tú y yo estamos volviendo de un retorno, de un cautiverio a los caminos de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Eso es lo que está sucediendo. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: el Padre nos habla de volver a sus caminos, de tener un retorno a sus caminos. Y sabes, no importa en qué tiempo, en qué época tú y yo estemos, esta palabra y este mensaje siempre será el mismo del Padre, de que tú y yo volvamos. ¿Sabes? Porque muchas veces nos hemos desviado y hemos ido en pos de nuestros propios ídolos, en pos de nuestras propias acciones, haciendo nuestra propia voluntad, haciendo aquello que nos place, aquello que jala nuestros corazones. Y eso es lo que ha ocasionado que haya habido una división entre el Padre y entre nosotros. Y lo que el Padre desea en esta hora es que tú y yo volvamos, de que tú y yo tengamos un teshuvah, un arrepentimiento genuino en nuestras vidas, en nuestros corazones, y volvamos a Él. Que nuestra confianza esté depositada no en las cosas de este mundo, vuelvo a repetirlo, sino que nuestra confianza esté totalmente puesta en Él. Puestos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Sabes, nadie más podrá salvarnos en medio de esta hora en la que tú y yo vivimos, porque el único que puede salvarnos es Él. Nada más.
En nada más tú y yo podemos depositar nuestra confianza si no es más que en Él. Sabes, el hombre falla. ¿Cuánto lo entendemos? Yo siempre lo he dicho, no pongas los ojos en mí, yo soy humano y yo te puedo fallar. ¿Sabes cuál es muchas veces el problema del ser humano? Que pone su ojo y su mirada en el hombre. Y en el momento en el que tú y yo ponemos nuestra mirada en el hombre, tú y yo estamos perdidos. Porque el ser humano falla. Si tú miras el sacerdocio levítico, no es que los mandamientos de Yahweh hayan fallado, no es que Yahweh no haya hecho las cosas. ¿Sabes qué es lo que falló? El sacerdocio levítico tenía fallas, eran humanos. Mas ahora dice la palabra que tú y yo tenemos un gran y fiel sumo sacerdote. Voltea con la persona que está sola, dile, el sumo sacerdote que tú y yo tenemos no tiene fallas. Es más, por eso dice la misma palabra, dice, porque si fuera conforme al sacerdocio humano, dice, no sería sacerdote, porque aquel que estaba como sacerdocio a cargo de la casa, del templo de Elohim, ¿quiénes eran? Eran los levitas. Y Yeshua no provenía del linaje levítico, provenía de la tribu de Judá. Por eso dice la misma palabra, dice que hubo un cambio de sacerdocio en el libro de Hebreos, en el cual ahora ese sacerdocio que está haciendo ahora de nuevo, está siendo restaurado por medio de ¿quién? Por medio de Yeshua, en un sacerdocio en el cual no hay falla alguna, y un sacerdocio en el cual no puede fallar, en el que si tú y yo ponemos nuestra confianza y nuestra mirada puesta en Él, tú y yo iremos de victoria en victoria y de poder en poder. ¿Cuánto lo entendemos? Porque en Él no hay falla, y en Él debe de estar puesta nuestra confianza. Volviendo entonces, se le conoce como un Shabbat Shuvah, y es un recuerdo, es de regresar a la fuente de todo, que es Yeshua. Es más que arrepentirse, que proviene del griego metanoia, que ya te lo había dicho, que es más que simplemente un cambio de mente. Vamos al libro de Oseas, capítulo 14. Dice, oh Israel, regresa Yahweh tu Elohim, porque a causa de tu iniquidad, dice, has tropezado. Reciban ustedes estas palabras y vuélvanse a Yahweh su Elohim y díganle que les perdone su iniquidad y reciban bendiciones, y Él recompensará el fruto de sus labios. Sabes, y Osea nos habla de tener un retorno. ¿Cuáles son estas palabras que tú y yo llevamos sobre nosotros? Dice la palabra, dice, oh Israel, regresa Yahweh tu Elohim. Dice, porque a causa de tu iniquidad, a causa de tu pecado, has tropezado. Reciban ustedes estas palabras. ¿Cuáles son estas palabras que tú y yo llevamos? Di conmigo, palabras de arrepentimiento. En un tiempo en el que tú y yo tomamos para hacer una retrospección en nuestras vidas, en nuestro corazón, y ver cómo está nuestro corazón delante de Yahweh. Yo te pregunto y medita tú en esto. ¿Cómo está tu corazón en este día? ¿Cómo están nuestros corazones delante de Él? ¿Hay rencor? ¿Hay odio? ¿Hay falta de perdón? ¿Hay enojo? ¿Hay ira? ¿Hay contienda? ¿Hay división? O cualquier cosa que pueda haber en nuestras vidas. ¿Cómo está nuestro corazón en esta hora? Si Él viniera en este tiempo, y dice la misma palabra, dice que Él vendrá y Él retornará por una asamblea sin mancha y sin arruga. Sabes, la asamblea somos todos nosotros, su pueblo, su quejilad. Voltea con la persona que está a tu líder. Nosotros somos la novia de Él. Y si tú y yo somos la novia de Él, ¿cómo debemos ser encontrados delante del novio? Limpios. Dice la misma palabra, dice que Él no vendrá por una asamblea, dice que Él vendrá por una asamblea sin mancha y sin arruga. Dice ¿sabes qué es sin mancha? Sin pecado, sin imperfecciones. Una asamblea, un pueblo que esté bien delante de Él, que esté con un corazón perdonador, con un corazón vuelto completamente delante de Él, apegado a Él, apegado a sus caminos, apegado a todo lo que Él es.
Porque eso es hacer una retroinspección en nuestras vidas. Es escudriñar nuestros corazones, cómo estamos delante de Él. Y dice la palabra, dice, vuélvanse a Yahweh su Elohim, díganle que les perdone su iniquidad y reciban bendiciones delante de Él, hasta que no seamos perdonados. Fíjate lo que dice el libro de Oseas, dice, ustedes, dice la palabra, vuélvanse a Yahweh. Número uno, ¿qué tenemos que hacer? Di conmigo, volver a Él, volver en un retorno, en un teshuvah, en un arrepentimiento genuino delante de Él, para que Él nos perdone. Y una vez que nos perdone, recibamos bendiciones delante de Él. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cuántos deseamos recibir bendiciones delante de Él? No habrá bendiciones hasta que no seamos perdonados delante de ¿quién? Por Él. Y esto es condicional. La misma palabra dice, Padre, perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero hasta que no perdonemos, tú y yo no seremos perdonados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Di conmigo, soltar el perdón delante de otros. Sabes, este tiempo es un tiempo en el que se nos llama a arreglar nuestras vidas y nuestros corazones, no solamente delante del Padre, como dice Isaías, pero es arreglar nuestros corazones delante de nuestro prójimo, delante de nuestro hermano, delante de tus parientes, de tus papás, de tu mamá. Si hay algo que esté estorbando en nuestros corazones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es ir. Sabes, muchas veces tenemos el concepto que el pedir perdón, o se nos ha enseñado que pedir perdón es una muestra de debilidad. Mas cuando es todo lo contrario, el pedir perdón o el ir y arreglar nuestras vidas, nuestros corazones delante de Él, o de arreglar nuestras cuentas con nuestro hermano, no es inferioridad ni que sea superior a alguien más, es arreglar nuestras vidas porque Yahweh así lo quiere. Para que tú y yo podamos ser bendecidos. ¿Cuántos deseamos ser un pueblo bendecido? Y para que lo podamos ser, tenemos que aprender a perdonar. Dice la palabra, y vamos a continuar leyendo, y dice, y díganle que reciban, dice, para que Él perdone su iniquidad, dice, y reciban bendiciones, y dice, y Él recompensará el fruto de sus labios. Entonces digan, Asiria no nos salvará. No montaremos a caballo, ni volveremos a invocar los dioses hechos por manos, porque tú tienes misericordia de los huérfanos. Fíjate qué interesante esta palabra. ¿Qué dice el versículo 4? Dice, lo restauraré de su recaída, de su apostasía. Dice, amaré sus votos y retraeré de ellos. ¿Qué dice la palabra? Mira, pero dice el versículo 3, dice, entonces digan a Siria, no nos salvará, no montaremos a caballo, ni volveremos a invocar los dioses hechos por manos. ¿Sabes qué es lo que hacemos con nuestras manos? Número uno, vemos sus misericordias, su amor, todo lo que Él ha hecho. Y sabes, Yahweh dice, yo lo restauraré de su recaída, de su apostasía. Aunque tú y yo hemos sido desleales, Él permanece leal con nosotros. ¿Cuántos damos gracias al Padre? Es más, ¿sabes qué dice la palabra? Dice que Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Tanto así es el amor del Padre por nosotros, que dice la palabra, dice que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Yo quiero, ¿cuántos de nosotros éramos merecedores de tener la vida que hoy vivimos, pensando la vida que tú y yo tuvimos en una vida del pasado? Nadie. Porque tal vez muchos de los que estábamos aquí éramos la oveja negra de la familia. Y digo, éramos, y dile, ya no. Amén. Dice, éramos, ya no. Eso era tiempo pasado. Como dice Efesios, dice, recordar que en otro tiempo eran. Ya no, sabes, nadie éramos merecedores de ello. Pero por su gran amor por nosotros, dice la palabra que Él se entregó por amor a nosotros como ofrenda en sacrificio y en fragante aroma, para que por medio de Él tú y yo pudiéramos ser perdonados.
Porque de tal manera amó Elohim al mundo, que entregó a su único hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Sabes? Dice, por tanto, dice, Él nos reconcilió. ¿Con quién nos reconcilió? Él nos hizo volver, nos hizo retornar ¿a quién? A nuestro Padre. Dice, por lo tanto, tú y yo tenemos un ministerio de reconciliación. Dice, por tanto, reconciliar los unos con los otros. Ese reconciliar los unos con los otros nos habla de volver los unos a los otros. Reconciliar, arreglar los lazos, arreglar las cosas que estaban mal. ¿Cómo yo voy a reconciliarme con mi hermano? ¿Cómo tú vas a reconciliarte con tu papá, con tu mamá, con tu hijo, con tu pariente, con tu vecino, con tu prójimo? Si no es por medio de una reconciliación. ¿Y cómo se reconcilia? Pidiendo perdón. ¿Cómo nos reconciliamos delante del Padre? No puede haber ninguna reconciliación delante del Padre si primeramente no pedimos perdón. ¿Por quién? Por nuestros pecados. Porque una vez que pedimos perdón por nuestros pecados y reconocemos nuestra condición, podemos tú y yo volver a Él. ¿Cuánto lo entendemos? No se puede. Por eso dice la misma palabra, dice, porque no hay ni siquiera ni un solo justo, ni siquiera uno. Dice, por lo tanto, todos estamos destituidos de la gloria de Elohim Padre. Y hasta que no volvamos delante de Él con un genuino corazón y decirle, Padre, perdónanos porque he pecado contra el cielo, contra ti. Perdóname porque todo este tiempo caminé mi vida como yo deseaba, como yo quería. Y es hasta que no volvamos delante de Él. Y es pedir perdón, ¿sabes? Dice la misma palabra, dice que nuestras oraciones, dice el libro de Revelaciones, que nuestras oraciones, dice que son como ese incienso que sube de la presencia, a la presencia de ¿quién? Delante del Padre. Es cuando tú y yo levantamos nuestra voz, el pedir perdón, no solamente por nosotros, pero como David lo hizo. ¿Sabes qué es lo que David hizo? David decía, Daniel dice, perdónanos, Daniel, cuando fueron llevados por ese exilio, por ese cautiverio, por 70 años, ¿cuáles fueron las palabras de Daniel? Perdónanos porque hemos pecado. ¿Sabes? No solamente yo he pecado, sino voltea con la persona que está a tu lado y dile, hemos pecado, es colectivo. Porque todos nos hemos apartado. Porque todos nos hemos desviado. Es alinear nuestras vidas, nuestros corazones delante de ¿quién? Delante de Él. ¿Qué hacía Job? Job, aunque era un hombre justo y delante de Yahweh, ¿qué es lo que se dice la palabra? Que hacía sacrificios por ¿quién? No solamente por él, sino por sus hijos. ¿Para qué? Para que por medio de ellos de alguna manera, era en la que una manera en que él podía reconciliar la vida de sus hijos con el Padre. ¿Y qué es lo que hizo Yeshua por nosotros? Se entregó, se humilló a sí mismo. ¿Por amor a quién? Por amor a nosotros. Dice, porque Él se despojó de todo, dice, y vino en forma de hombre. ¿Sabes? Yeshua conoce nuestras luchas. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él conoce nuestras luchas. ¿Cuánto lo entendemos? Y si Él aprendió la obediencia, ¿cuánto más nosotros? ¿Sabes? Tú y yo necesitamos volver a esta palabra. Dice la palabra, dice que Él aprendió la obediencia a causa de los padecimientos que Él padeció. Y tú y yo somos llamados a ser obedientes. ¿Qué es lo que el Padre desea en esta hora? Que tú y yo volvamos delante de Él. Que tú y yo tengamos un retorno a los caminos. Sabes, por el tiempo déjame hacer nada más un resumen. Sabes, mucho de lo, vamos a continuar, dice, entonces digan a Siria, dice, no nos salvará, dice, no montaremos a caballo, los dioses hechos por manos, porque tú tienes misericordia de los huérfanos, los restauraré de su recaída, dice, llamaré sus votos y retraeré de ellos mi ira, dice, como el rocío, dice,
como rocío seré para Israel, dice, y él florecerá como lirio, dice, y como los cedros del Líbano echará sus raíces. Y esta es una palabra muy importante, dice, como rocío seré para Israel. ¿Quién es Israel? Israel representa lo que es el olivo, dice, y él florecerá como el lirio, dice, y como los cedros del Líbano, dice, y echará sus raíces. ¿Sabes? Esto me recuerda la palabra de Ezequiel capítulo 37. ¿Qué es lo que dice Ezequiel capítulo 37? Habla precisamente de los huesos que secos. Dice, y eran una gran multitud de huesos. Dice, y se levantaron. ¿Sabes? Esos huesos secos representamos todos nosotros. Y dice la palabra en Oseas, dice, yo los restauraré de su caída y los restauraré y los volveré. ¿Y qué es lo que dice el profeta? Dice a Ezequiel, dice, profetiza sobre estos huesos y vivirán. Y dice la palabra, dice que se fueron levantando y cobrando ánimo, poniéndose de pie cada uno de ellos. Dice, eso nos habla que Él nos restaura de nuestra recaída. Eso representaba a Israel. Dice la palabra en el libro de Levítico capítulo 16, y aún en el libro de, se me fue la otra cita, Ezequiel, creo que es el libro de Ezequiel también, nos habla, dice que el tiempo del pecado de Israel serían 390 años. Mas dice la misma palabra en el libro de Levítico capítulo 16, que el castigo por el pecado de Israel serían 7 años. En el año 721, Israel fue llevado por el pueblo asirio cautivo. Y debido a ese pecado que ellos tuvieron de volverse en contra de Yahweh y no regresar, dice la misma palabra, dice que el castigo de Israel sería 390 años y 7 años sería el castigo de ellos. Si tú multiplicas 390 por 7, ¿cuánto es? Una matemática. Bueno, vamos a hacerle 2730 años. Más si a eso le quitas los 721 años, recuerda que es del 721, 720, va de más a menos, hasta el año 0 y después de eso del año 1. Sabes, para no hacer la historia muy larga, eso nos habla hasta el año 2007, 2008. ¿Cuándo fue un despertar sobre Efraín, sobre el pueblo de Israel, sobre este tiempo en el que podríamos decir que Yahweh los estaría restaurando de su recaída? Dice que Israel volvería a florecer como los cedros del Líbano. ¿Cuándo empezó ese boom o esa explosión? ¿Sabes que fue en el año alrededor del 2008, en el 2009, cuando muchos vinieron a despertar a lo que tú y yo podríamos llamarle como la restauración de todas las cosas, o la restauración donde muchos vinieron y fueron cautivados, el retornar, de volver a las fiestas, de volver al día de reposo, a volver a todas estas cosas? ¿Cuánto nos recordamos de ello? Sabes que fue en el 2008, casi 2009, 2010, vamos a llamarle 2010, cuando vino ese boom y muchos de nosotros empezamos a regresar y fuimos maravillados y miramos todas estas cosas de la restauración. Pero ¿cuándo sucedió en ese tiempo? Pero antes ya había muchos que ya habían entrado. Y sabes, esta palabra se está cumpliendo donde dice la palabra, dice que los volvería, dice Oseas, dice, los restauraré de su recaída. Dice, amaré sus votos, retraeré de ellos mi ira. Dice, como rocío seré para Israel y él florecerá como lirio. Dice, como los cedros del Líbano, echará sus raíces, brotarán sus altas ramas, vendrán a ser como el olivo, dice, cuyo fruto es deseable y aroma será, dice, como el de los cedros del Líbano. Dice, regresarán, retornarán y bajo su sombra descansarán. Dice, tendrán compasión de la cosecha, dice, como de la vid florecerán. Dice, y el recuerdo, dice, del vino, dice, como Líbano. Dice, Efraín dirá. ¿Quién es Efraín? Todo lo que estaba perdido. Dice, Efraín dirá, dice, ¿qué tengo yo que ver todavía con los ídolos? Dice, yo lo humillé y lo honraré. Dice, como frondosos cíperes, dice, en misón serán confrontados, dice, con frutos. Dice, ¿quién es sabio que ¿quién es el sabio que las comprenda? ¿Y quién es el entendido que las entienda? Dice, porque rectos son los caminos de Yahweh y los justos caminan por ellos, dice, pero los inicuos tropiezarán en ellos. ¿Sabes? Esto nos habla para nosotros. Si tú sigues leyendo por el tiempo, te dejo de tarea el libro de Oseas, de Joel capítulo 2. Leo Joel capítulo 2 del 11 al 20. Era parte de la parashá.
¿Qué es lo que tenemos que hacer para este tiempo? Si la palabra nos habla de retornar, di conmigo, número 1, tenemos que reconocer nuestros errores. Porque este es el primer paso para aceptar que hemos errado o nos hemos desviado del camino de Yahweh y que hemos pecado. Número 2, arrepentirnos, no solamente con palabras que salen de la boca, sino con palabras que salen desde lo más profundo de nuestro corazón, que esto significa humillarnos, orar, buscar su rostro, reconocer todo lo que hemos hecho mal delante de Él. Y número 3, pedir perdón y recibir el perdón del Padre. Debemos de pedir perdón por todo lo que hemos hecho y aprender a recibir su perdón. Jeremías capítulo 31, 34 dice, y perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Sabes, muchas veces no entendemos lo que el Padre hace, que Él nos perdona y juntamente con el perdón se olvida, y la verdad es que a veces las consecuencias siguen por un tiempo, cuando muchas veces Él ya nos ha perdonado. ¿Sabes quién es el que te recuerda de tus pecados, de tus acciones? Es el enemigo. Es más, dice la palabra, dice que Él una vez que nos perdona, dice, Él no se acuerda más de nuestros pecados. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, si tú y yo somos perdonados por Él, perdonados somos. Y Él no se recuerda más de nuestros pecados. Y sabes, número 5 es restituir. Y número 6 es tomar la decisión de dejar de hacer las cosas que estaban mal y hacer lo que estaba equivocado. Di conmigo, somos llamados a cambiar nuestra forma de actuar. Amén. A hablar, comportarnos. Y para eso nada mejor que empezar a caminar dentro de sus mandamientos y de los caminos de ¿quién? De Yahweh. Todo esto es un paso para que tú y yo seamos, dice la palabra, como dice el libro de Oseas, dice, los perdonaré y los bendeciré. Si tú y yo deseamos ser bendecidos, son pasos que tú y yo tenemos que tomar, de reconocer todas esas cosas, de tomar la decisión y dejar de hacerle equivocado. Y tomar la decisión, di conmigo, eso es personal de cada uno de nosotros. Tú no puedes hacer a alguien más que tome la decisión. Cada uno de nosotros hace la decisión de dejar de hacer lo que está mal y dejar de hacer lo que está equivocado delante del Padre. ¿Cuánto lo entendemos? Por eso que lo único que podemos hacer, di conmigo, es orar y clamar delante de Él. Amén. ¿Cuánto tomamos este reto y este desafío de presentarnos delante del Padre, de reconocer nuestras fallas y nuestros errores para este tiempo de Yom Kippur? Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, Padre Yahweh. Te pedimos que seas tú quien nos hable, quien nos enseñe, Padre. Que nos guíes a un arrepentimiento, a un verdadero Teshuvah, Padre Yahweh. Que podamos volver a tus caminos. De que tú nos restaures de nuestra recaída, de nuestra apostasía, Padre Yahweh. Perdónanos. Si en algún momento de nuestra vida, Padre Yahweh, durante este tiempo nos hemos desviado y nos hemos apartado. Pero en este tiempo, Padre Yahweh, queremos hacer un retorno, un Teshuvah, Padre Yahweh, nuevamente a tus caminos. Donde tú nos restaures, donde tú nos perdones. Y donde tú nos permitas levantarnos, y donde tu palabra dice que Israel, Padre Yahweh, florecería y volvería a echar raíces. Que cada uno de nosotros pueda ser levantado en este tiempo a medida que arreglamos nuestros corazones delante de ti. Y que nuestra luz, Padre, ya vaya de aumento en aumento como la luz de la aurora. Donde podamos florecer y podamos dar los frutos, Padre Yahweh, que son de tu Ruach HaKodesh. Donde aquello que impedía que no pudiéramos avanzar, esos obstáculos sean quitados a medida que nos confesamos delante de ti. Y donde ciertamente, Padre Yahweh, podamos echar raíces y donde podamos florecer. Y de la única manera, Padre Yahweh, que lo haremos es tomando la decisión de seguir en tus caminos, guardando tu palabra y siguiendo tus mandamientos, Padre. Ayúdanos a poderlo entender, que nos podamos gozar en este tiempo de Yom Kippur para poder entrar en este tiempo, Padre Yahweh, de Sukkot. Te lo pedimos, Padre Yahweh, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén. Yevarejeja Yahweh Beish Bereja,
Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Isaac Yahweh panabeleja beyasem leja shalom. Beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.